última mirada. Vamos hoy día a conversar con una persona que conoce muy bien a nuestros actuales gobernantes, pero además conoce muy bien por qué, voy a ponerlo en el libro de Eduardo Punset, que decía, ¿por qué somos como somos? Y eso es porque Juan Pablo Luna es profesor de gobierno en la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Juan Pablo. Ya has estado antes, por lo tanto conocemos perfectamente el procedimiento. Te quiero preguntar, antes que nada, ¿sientes tú que hay un clima no muy propenso para los valores democráticos hoy día? O sea, yo creo que estamos viviendo una crisis de la democracia liberal. No solo en Chile, también en América Latina, en el resto del mundo, ¿sí? Y estamos todos debatiendo, digamos, en qué medida esto realmente es una crisis terminal, en qué medida vamos hacia procesos de autocratización, de una reemergencia de nuevos tipos de autoritarismo, o si la democracia puede eventualmente reinventarse desde las lógicas que estructuran la competencia política hoy en nuestras sociedades. Ahora, ahí hay una frase que tú dijiste que me parece, si es que las democracias pueden reinventarse, ¿qué necesitarían las democracias para reinventarse? Mira, yo trato de argumentar en un libro que acabo de terminar que se llama Democracia Muerta, entre signos de interrogación, que hay dos desafíos fundamentales que tienen que ver con la crisis de representación actual, ¿no? Que es cómo acompasar la complejidad de las sociedades actuales y cómo traducir esa complejidad en la arena institucional, y al mismo tiempo cómo sincronizar los tiempos, ¿sí? De la sociedad, que va mucho más rápido de lo que iban hace 20, 30, 40 años, a los tiempos de la democracia, donde elegimos cada 4 años, donde tenemos mandatos presidenciales cada 4 años, y sin embargo la legitimidad nos dura muy poco, ¿no? Entonces, yo diría, en términos bien abstractos, lo que reimaginar la democracia implica es cómo simplificar el espacio social y traducir eso a la arena institucional, y cómo poder volver a estirar los tiempos o a acompasar los tiempos sociales con los tiempos institucionales y de la política pública. Ahora, desde ese punto de vista, lo que tú estás diciendo, ¿cómo se detecta la pérdida de valor democrático? Tú cuando estás en una situación y ves que tu hijo, no sé, anda taciturno durante como 3 o 4 días y que llega siempre un poco tarde, tú sabes que algo pasa, y por lo tanto le preguntas, ¿cómo se le pregunta a la democracia por qué está en este grado de decaimiento? Bueno, hay una serie de síntomas. Uno que está bien instalado es la crisis de legitimidad, la crisis de las instituciones y de la confianza institucional. Otro al cual los cientistas políticos le damos mucha importancia es el colapso sin reemplazo de los partidos políticos, ¿no? O sea, nosotros por un lado repetimos, y esto tiene que ver también con esta idea de reinventar un poco la representación política, ¿no? Nosotros repetimos como un mantra que no hay democracia liberal sin partidos políticos fuertes, institucionalizados, etc. Sin embargo, si uno mira el mundo, no solo América Latina, los partidos vienen siendo erosionados, destruyéndose, colapsando en buena parte de los sistemas democráticos del mundo. Los nuevos partidos que surgen no logran sustituirlos, ni ocupar el espacio que dejan los anteriores. Tenemos liderazgos que algunos llaman populistas, digamos, que ganan elecciones, algunos se consolidan, otros no pueden consolidarse y alternan en el poder con otro tipo de liderazgo. Pero lo que hay es un vacío, una crisis de representación política bien fundamental, ¿no? En Chile, digamos, hoy se está discutiendo, por ejemplo, la reforma del sistema político, ¿no? Decimos, bueno, hay que reformar el sistema político para fortalecer a los partidos. Mi impresión es que eso es una aspirina para un cáncer, ¿no? O sea, que en realidad lo que tenemos que repensar y lo que tenemos que tratar de imaginar es cómo hacer funcionar o cómo volver a hacer coincidir el ideal de la democracia liberal en un contexto donde las grandes estructuras que anclaron el proyecto de la democracia liberal
han cambiado muy radicalmente. Estoy pensando en sociedad industrial, ya no tenemos una sociedad industrial. Proyectos de desarrollo que hoy generan crecimiento en función de, por ejemplo, economías ilegales, economías informales, el precariado, ¿no? Toda esta economía de plataformas, digamos, que cambia muy radicalmente la economía política en la cual se anclaba la democracia liberal. Estados-nación que han perdido poder, ¿no? O sea, el locus, el lugar donde nosotros decidíamos democráticamente hacia dónde queríamos ir como sociedad, eran los Estados-nación, ¿no? Y hoy los Estados-nación han perdido poder por abajo, porque empiezan a ser desafiados, por ejemplo, por fenómenos. En el caso de Chile se habla mucho hoy de crimen organizado, ¿no? Que empiezan, digamos, a secuestrarte territorios, a acotarte la llegada del Estado, a condicionar la llegada del Estado, pero también fenómenos como el Big Tech, ¿no? O sea, donde hoy tenés 5 o 6 grandes compañías de datos que ningún gobierno puede regular, que tienen más PBI que los gobiernos, salvo 4 o 5 excepciones en el mundo, a la cual no sabemos cómo cobrarle impuestos, ¿no? Y que dan trabajo a mucha gente, ¿no? Y entonces, cuando te cambia todo eso, ¿sí? A mí me parece fundamentalmente conservador y errado seguir pensando que podemos seguir haciendo funcionar la democracia como la hicimos funcionar en los años 50, 60. Ahora, déjame plantearte un fenómeno. Yo soy fanático de un hito, si tú quieres, un hito dentro del mundo de la comunicación, que lo hago en mis clases o lo hago incluso en mis artículos y mis columnas, etcétera, que tiene que ver con cómo puedo darme cuenta de lo que está pasando. El darse cuenta es un fenómeno particular. José Ortega y Gasset tenía una frase que decía: asombrarse es comenzar a entender. Si es que a ti no te asombran las cosas que pasan, que todo te parece, oye, esto ya lo he visto antes, o esto siempre ha estado, y por lo tanto es rutina, etcétera, etcétera, de repente te va a llegar la cosa y vaya a tener que decir avergonzadamente, no lo vi venir. ¿Cómo se nota las señales que la democracia da, el sistema da, para indicar de que hay un deterioro que necesitan reafirmar? Mira, yo creo, déjame darte un par de ejemplos, digamos, que me parecen bien elocuentes en el caso chileno, ¿no? Desde hace unos años, a mí me viene llamando la atención, por ejemplo, que cada vez que se hace un cambio de gabinete, hay un nivel de curiosidad, de cobertura mediática, de comidillos de quién viene, quién puede ser, quién renuncia, quién se va, ¿no? Se hace todo una puesta en escena en la moneda para el cambio de gabinete, y a los 2 días después del cambio de gabinete estamos de nuevo en el mismo debate, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los proyectos de ley, ¿no? Antes se celebraba cuando los proyectos de ley eran aprobados en el Congreso. Hoy se hace toda una parafernalia comunicacional cuando se envía el proyecto de ley al Congreso, porque se sabe que eso no se va a poder aprobar, ¿no? Entonces, hay síntomas por todos lados de que en realidad lo que tenemos hoy es una política mucho más performática, ¿sí? Muy basada, digamos, en hechos comunicacionales, en hechos cotidianos, ¿sí? Pero que terminan no moviendo la aguja en la realidad de la gente, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Por otro lado, y esto viene también del lado de las comunicaciones, mi viejo era periodista como tú en Uruguay. Yo eso lo cuento en el libro porque me parece que es un buen ejemplo. Y el viejo llegaba una vez al mes con un libraco grande los fines de semana. Yo esos fines de semana no podía jugar con mi viejo porque mi viejo estaba mirando su libro, ¿no? Y ese libro era el rating del mes, ¿no? Entonces, lo que hacían era, miraban cómo le fue el mes anterior, ¿sí? Y en función de eso tenían una reunión de programación lunes o martes y decidían qué iban a hacer el mes siguiente, ¿sí?
Hoy tú tenés el rating en la muela, el productor te dice segundo a segundo cómo estás marcando, y si yo estoy siendo muy aburrido, cortamos la entrevista. Exacto. ¿No? Eso hace que la capacidad programática de los canales, ¿sí?, sea cada vez más menor, ¿no? Y que lo que mande sea el rating del momento. A la política le pasa lo mismo, ¿no? A la política hoy tenés mediciones de encuestas todos los días o todas las semanas, tenés las redes sociales, tú estás respondiendo minuto a minuto, ¿sí?, sin capacidad de proponer nada hacia futuro, ¿sí?, sin capacidad de programar, ¿sí? Es una política de la reacción ante eventos contingentes no demasiado importantes, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo han cambiado los tiempos de la sociedad, ¿sí?, y cómo eso le genera problemas a la política. Si la sociedad demanda cosas al instante y la política responde cada 4 años, ¿sí?, o se toma 7 años para procesar un proyecto de ley, bueno, estamos jodidos. Bueno, ahí hay un punto que tú estás señalando que me parece tremendamente interesante, que tiene que ver con, a ver, cómo detecta la gente, por ejemplo. Mira, te voy a poner una cosa que puede parecer hasta, qué sé yo, una utopía. ¿Cómo detecta la gente que el gobierno que se eligió está haciendo las cosas que corresponde? Porque todos sabemos cómo detectar si el gobierno no lo está haciendo. Pero ¿cómo se detecta de que hay cambios para bien en un sistema político? Es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil. Y también yo creo que parte del problema que tenemos es que seguimos presos de la ilusión de que la política tiene mucho poder, que el Estado tiene mucho poder en nuestras sociedades, ¿no? Y cuando uno habla con gente que está en el gobierno, que ha estado en el gobierno, eso también se vio durante el estallido chileno, ¿no? A mí me tocó ir a La Moneda en esos días, ¿no? Lo retrata también el libro de Jorge Selume, digamos, que apareció hace un par de meses. Sí. Uno lo que ve ahí es impotencia, no ve poder, ¿no? Y de alguna forma nos autoengañamos, digamos. La gente, digamos, por ejemplo, de nuestra edad, dice, bueno, necesitamos un estadista como Ricardo Lagos, ¿sí? El problema es que Ricardo Lagos, con todas sus virtudes y su densidad intelectual y su profundidad, que todos extrañamos en la política contingente de hoy, también contaba con un Estado que tenía mucho más poder que el que tiene el Estado actual, ¿no? Una sociedad donde los conflictos se seguían estructurando en términos de izquierda, derecha, Estado, mercado, ¿no? Entonces tenemos una política, incluso una discusión pública, ¿no?, estructurada en términos de esas claves, que son claves que están desfasadas de la realidad actual. ¿Cuáles son las claves actuales? No sabemos. No sabemos cómo recomponerlas. No son simples, son sumamente complejas. Por ejemplo, digamos, hay toda una serie de gente que está trabajando en computación, en economía, con distintas propuestas para agregar intereses, ¿sí? Algorítmicas, ¿no? O sea, proxies algorítmicos, votación geométrica, medición constante, digamos, de preferencias, por ejemplo, a través de redes sociales, etc. Pero otro resorte que no estamos discutiendo es cómo se forman esas preferencias que nosotros reflejamos en las redes sociales o que reflejamos de alguna manera en nuestras opiniones. Hay mucho por discutir, ¿sí? Hay mucho por entender y hay mucho por tratar de alguna forma solucionar, que va más allá de si tenemos un sistema proporcional, un sistema mayoritario para elegir el Congreso. Bueno, hay ciertas cosas que efectivamente se han introducido y que tienen el poder de modificar radicalmente muchas cosas. De hecho, una de esas cosas, la inteligencia artificial, hay una cantidad enorme de técnicos y tecnológicos que han dicho hay que pararla ya, porque esta cosa tiene el factor de eventualmente terminar aniquilando todo. Pero así como está eso,
También hay otras variables que están apareciendo. Están apareciendo estas ideas, si tú quieres, cada vez más fuertes de, a ver, por ejemplo, las ideas que están relacionadas en torno a la inmigración. Algo que cuando uno lo necesita y sale a otro país porque tiene dificultades, lo agradece, fantástico, pero cuando ocurre una cosa desbordada en el tuyo, sientes de que eso no tiene ninguna capacidad. Y de hecho, si uno piensa, digamos, en lo que ha sido la discusión de los últimos 20, 30 años, ¿no? Se veía la Unión Europea, ¿no? Y el sistema de lo que se llama gobernanza multinivel, ¿sí? Que te permitía tener decisiones que eran supranacionales tomadas en Bruselas, digamos, y al mismo tiempo devolución a nivel local, a nivel de municipios, de comunidades locales, y combinar esas lógicas y esos distintos lugares para tomar decisiones de una forma que parecía promisoria, ¿no? Hoy el proyecto de la Unión Europea está destruido, ¿no? Tampoco pudieron ratificar la Constitución Europea. Y parte de eso tiene que ver con el resurgimiento de nacionalismos que están anclados a la llegada masiva de población migrante a países y a una creciente desigualdad entre los que eran incorporados, los nacionales, y quienes vienen en busca de la prosperidad. Súmale a eso lo que hoy se está hablando, digamos, del invierno demográfico, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? La caída en las tasas de natalidad. Eso se está dando en Chile también, pero se da a nivel mundial. Y los únicos países, digamos, que mantienen tasas de natalidad altas son los países más pobres, ¿no? Entonces eso va a generar inevitablemente la continuidad de estos flujos migratorios en todo el mundo. ¿Cómo hacemos para reinventar la democracia en un contexto de este tipo con las reacciones que esto genera? Ese punto que acabas de señalar me parece crucial. Voy a volver a ponerlo como te lo planteé al principio. ¿Cuáles son las señales que la democracia manda cuando está agonizando? Dice, oye, cuídenme, estoy en dificultades. Porque uno de repente tiene la sensación de que si es que tienes tu vida está construida sobre la base de distintos tipos de rutina, cada vez que vas y te encuentras en la misma situación, en la misma casa, doble en la misma esquina, vas al mismo lugar, da la sensación de que no ha pasado nada y sin embargo todo se está removiendo. Bueno, voy a usar una frase que usaba mi viejo que me parece también elocuente. O sea, él decía, bueno, la democracia es como los refrigeradores, ¿no? O sea, están ahí, no los valoramos demasiado, pero viene un apagón, viene un corte de luz, se nos pudre todo y ahí valoramos el refri, ¿no? Es difícil, digamos, sobre todo en estos contextos, digamos, más de crisis lenta, digamos, de crisis incremental, en el cual se van, en el caso de Chile es evidente, digamos, minando la confianza institucional en distintos aspectos del Estado y en distintos actores relevantes. Llega un momento en que te quedás sin actores capaces de sostener la democracia, ¿no? Si vos mirás América Latina, junto con Chile, Uruguay, El Salvador y Argentina, eran los otros dos sistemas de partidos más estables que había en la región. En Argentina, para ir a lo conocido, teníamos la grieta entre el peronismo y Cambiemos, que era uno de los pocos ejemplos de partido político exitoso en los últimos 20 años, surgió en los últimos 20 años. En El Salvador teníamos Arena y el FMLN, estructurando la competencia política de una forma súper estable, desde la transición, desde el 92, la guerra civil, la transición desde la guerra civil. En los dos sistemas de partidos, en una elección vino un outsider y los barrió, ¿no? Puede pasar rápido, ¿sí? Y puede pasar sin que los insiders se den mucha cuenta, ¿no? El caso de Milei me parece bien evidente en Argentina. Uno puede pensar en Trump y la elección contra Hillary, ¿no? O sea, el estupor que generó esa noche la elección de Trump. Bueno, sucedió.
Bolsonaro en Brasil, ¿no? Bolsonaro en Brasil, claro. Yo siempre saco a colación de que lo cuento a los alumnos que hago clase, es cuando tú te das cuenta que Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Donald Trump y sin embargo perdió, te das cuenta que algo pasa. Sí. Porque independientemente de cómo es el sistema, es inconcebible de que tú ganes, le saques una ventaja así con quien estás compitiendo y pierdas. Sí, eso tiene que ver también con el colegio electoral y Exacto, con cómo funciona la forma el sistema gringo. Claro. Pero tiene que ver también con, por ejemplo, o sea, algo que no discutimos respecto a Estados Unidos y que a mí me parece bien brutal, si uno va al sur de Estados Unidos hoy. Hay lo que nosotros denominamos autoritarismo subnacional en 10, 12 estados de Estados Unidos, ¿no? Yo estuve hace poco en la Universidad de Florida, en Gainesville. El nivel de persecución y esto en papers, digamos, que se presentaron en la conferencia, de profesores negros, ¿sí?, en escuelas primarias, secundarias, en la universidad, por parte del Estado, ¿sí? El nivel de falta de libertad de prensa, ¿sí? La falta de contrapesos entre poderes del Estado a nivel estadual, te habla de un sistema autocrático a nivel subnacional, ¿no? Entonces, uno piensa en Estados Unidos como una de las democracias más grandes del mundo, pero a nivel subnacional ahí funciona. Me recuerda algo que leí en alguna parte que decía que Estados Unidos tenía esta característica impresionante. Obtienen la independencia maravillosa, estupenda, en 1776. Y 100 años más tarde ya están listos para matarse entre ellos. Y tienen una de las guerras civiles más brutales que jamás existió. Sí. ¿Cómo funciona la lógica política en esa característica donde tú de pronto tienes a alguien que se para arriba de un cajón azucarero y dice, para allá hay que ir, y toda la gente va porque necesita, las personas, el ser humano necesita tener mínima certeza? Sí. No, y Estados Unidos es una sociedad muy compleja y muy complicada hoy, ¿no? Y creo que parte, digamos, de lo que estamos viendo a nivel mundial también, ¿no? Tiene que ver con el deterioro gringo, ¿no? Y una transición hegemónica, ¿sí?, que se ha dado lentamente, pero que la geopolítica del momento muestra claramente que es relevante, donde China y sus aliados están disputando claramente la hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces, la crisis estadounidense, la crisis de la democracia en Estados Unidos, también es relevante para entender lo que pasa en la región y para entender lo que está pasando en África hoy. Por ejemplo, si uno mira África hoy, los intereses chinos, rusos, ¿sí?, son sumamente prevalentes en esa región y han contribuido a desestabilizar también al continente africano. Entonces, estamos viviendo un momento a nivel mundial, ¿sí?, donde nosotros seguimos pensando en esta idea del ideal liberal democrático, ¿no? Pero los chinos desde la elección de Trump y la diplomacia china desde la elección de Trump empezó a decirnos claramente y a verbalizar, bueno, ustedes tienen este sistema democrático que tiene 200 años, como tú decías, más o menos la edad desde la independencia gringa. Nosotros tenemos este sistema milenario, no es democrático, es capitalista, es ordenado, ¿no?, funciona bien, ¿no? Y bueno, eso empieza a generar consecuencias a nivel de también tú has visto, cómo funciona el mundo, ¿no? Y tú has visto, mira lo que pasa, te pongo el ejemplo, el otro que es para la sorpresa, para las personas de mi generación, si tú quieres. Rusia. Por supuesto. Rusia, para todos los efectos prácticos, hoy día es un país capitalista. El Partido Comunista saca el 5% de los votos. Y sin embargo uno tiene todavía la imagen de la Unión Soviética y de la Guerra Fría como si fueran las diferencias. Hoy día, sí, Estados Unidos y Rusia son rivales en un montón de cosas, pero son rivales porque
por quién tiene más poder, no porque quién piensa de una manera, digamos, por supuesto, de otra. Y parte de el nativismo y la emergencia de la ultraderecha europea también tiene mucho que ver con la política exterior rusa, ¿no? Y con la injerencia rusa en la política europea, ¿no? Entonces no son hechos triviales. Raya para la suma, Juan Pablo, porque se me está acabando el tiempo. A ver, si que uno pudiera, no te digo dar una receta, pero sí pudiera decir, a ver, cosas que han funcionado cuando este tipo de cosas pasan. ¿Qué se necesita? Mira, yo no soy muy optimista respecto a esto. Si uno mira la historia larga de la humanidad tiene y funciona en torno a ciclos de cooperación y de conflicto, ¿no? Esos ciclos, según un biólogo, ecólogo de poblaciones, ¿no? Que modela desde poblaciones biológicas a poblaciones humanas, Peter Turchin, él argumenta que cada 40, 50 años la humanidad pendula entre ciclos de cooperación y de conflicto, ¿sí? Nosotros venimos del ciclo más largo registrado históricamente de cooperación, ¿no? En el cual se construye el sistema internacional. Segunda Guerra Mundial. Post 48, ¿no? O sea, si uno mira, digamos, y es fiel a ese registro histórico, lo que toca esperar es que se viene un ciclo, digamos, de violencia, de conflicto, de colapso civilizacional. Eso es la forma como los ecólogos lo denominan. Luego del cual se reconstruyen lealtades, se generan traumas. La violencia genera traumas que te permite eventualmente anclar nuevas instituciones de cooperación. Claro que hay que, Juan Pablo, que recordar una cosa que yo siempre recuerdo, porque no se me olvida, que el físico, o sea, el filósofo francés Jacques Ellul decía esa frase de un instrumento demanda su uso, y resulta que en la Segunda Guerra Mundial había solamente un país con armas nucleares y las usó. Y hoy día hay 12. Y hoy tenemos otros desafíos. Hoy tenemos el Big Tech. A mí me parece un desafío que hay que empezar a pensar. Tenemos el cambio climático, obviamente, poniendo restricciones claras a la vida humana en la Tierra, ¿no? Pero déjame llevar esto de los ciclos al caso chileno, ¿no? Mucha gente de nuestra generación dice con nostalgia, bueno, necesitamos la vuelta a la moderación, al centro, a estos grandes estadistas. Grandes acuerdos y todo. La democracia de los consensos. Bueno, ¿cómo uno explica en términos históricos la rareza que constituye la coalición firme, sólida, duradera entre la democracia cristiana y el Partido Socialista? La concertación. Eso es parte del aprendizaje de una época violenta, digamos, de exilio, de muertos en común, de presos, ¿no? Que eventualmente lo que hace es genera impactos en la capacidad de cooperación que tiene esa gente, ¿sí? Cuando esa generación empieza a morirse políticamente, no necesariamente en términos biológicos, cuando vienen generaciones nuevas, digamos, que no entienden muy bien esas lógicas, ¿sí? Porque no vivieron, son hijos de la prosperidad, son hijos de los buenos tiempos que se asientan sobre ese pasado más traumático, eso se empieza a romper, ¿no? Entonces, si uno es fiel, digamos, a esta lectura de la historia, la cosa no pinta bien. Para tratar de ser un poco más optimista, yo lo que trato de empujar en el libro es decir, bueno, tenemos que empezar seriamente y tal vez fuera de la caja, ¿sí? A tratar de imaginar cómo hacer funcionar una democracia, no en la sociedad que teníamos hace 30 años atrás, sino en la sociedad que tenemos hoy, que es muy diferente y que hay que entender mejor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tu libro, es que me acordé, lo tengo en la casa. Ahora me acordé, que lo recibí. Así que te lo agradezco. Tu libro tiene como título Democracia muerta. Un título así como para que se vea. Signos de interrogación, sí. Pero creo que trata, digamos, de empatizar con esta idea de crisis que todos de alguna forma sentimos o intuimos.
Juan Pablo Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a ti, un placer como siempre. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en CNN y siempre tempranito con la Carolina Urrejola en CNN Radio a las 7 de la mañana también.